En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entregan los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer viernes de Cuaresma, la palabra de Dios nos hace referencia sobre todo en este pasaje del Evangelio, aquel cántico de la viña conocida o que nos cuenta Isaías en el capítulo 5. Dice el profeta Isaías que el Señor plantó una viña y que esperaba que esa viña produciera uvas, mas produjo agrazones. Los agrazones son unas uvas silvestres que crecen junto con las uvas, pero que no llegan a madurar nunca. Y el Señor se pregunta en este cántico de la viña: ¿qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Y en el versículo 7 reconoce el Señor que la viña de Yahvé es la casa de Israel. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, se nos habla y dice en los primeros versículos del capítulo 1 que en diversos modos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice Jesús en esta parábola que cuando se acercó el tiempo de recibir los frutos, los labradores mataron a los enviados del propietario. Y entonces el propietario vuelve a enviar otros trabajadores, otros servidores, y hacen lo mismo con ellos. Y al final piensa y se dice: si envío a mi hijo por ser el heredero, a él lo respetarán. Sin embargo, piensan totalmente lo contrario estos labradores y dicen: él es el heredero. Por tanto, si nosotros lo matamos, nos quedamos con su viña. Y por último, dice que les envió a su hijo. Y recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan, que porque de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y Jesús continuará en esta parábola del Evangelio diciendo que se os quitará el reino de Dios y se entregará a un pueblo que rinda sus frutos. Y propiamente ese pueblo, ese nuevo pueblo de la alianza, somos nosotros. Somos injertados en Cristo por medio del bautismo y pasamos a formar parte de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y por tanto, el pueblo elegido Israel, a quien el Señor eligió, a quien el Señor nos cuenta en el libro del profeta Oseas,
como cuando era una jovencita, le dice así, él hace como utiliza una figura de esponsalidad, dice que la recoge, la limpia, la adorna y se desposa con esta joven. Pero esta joven le es infiel, esta joven se va de casa, esta joven no permanece fiel a la alianza que Dios había hecho con ella. Y aún Dios así no rechaza a la joven. Dios no rechaza, no se olvida de la alianza que realizó con esta joven, con este pueblo elegido que es Israel. Sin embargo, lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Por tanto, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de este Evangelio que nos propone hoy la liturgia de la palabra? Jesús dirá en el discurso de la última cena: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hemos de dar fruto en Cristo porque el que permanece en Él, ese es el que da mucho fruto. Dios envió a los profetas y el pueblo de Israel mató a los profetas, y por eso Jesús en el capítulo 23 de San Mateo dirá: hipócritas, porque construís los mejores nichos para los profetas, sin embargo vuestros padres los mataron. Y en cambio, Dios envía a su propio Hijo y en cambio es procesado y es llevado a la cruz. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio de la Transfiguración como el Señor nos dice: escuchadle, porque este es mi Hijo amado en quien yo tengo todas mis complacencias. Cristo es rechazado por los hombres. Su muerte en cruz nos trajo la salvación y por eso nosotros somos parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Al final el mal y la muerte no tienen la última palabra. Al final es Cristo el que vence. Y en esta parábola el Señor pone el acento en los viñadores, en los responsables de conducir al pueblo de Dios. Los profetas enviados por Dios, y aún así el Señor hace un último intento. Envía a su propio Hijo. Sin embargo, se produce el rechazo de Dios. No se produce el rechazo de uno de sus mandamientos o de uno de sus preceptos, sino se produce el rechazo de Dios mismo. Y aquí es donde aparece el misterio de la cruz. Y aquí es donde aparece el misterio de la salvación. El hombre cree que puede construir un mundo sin Dios y solo se descubre ante su propio fracaso. Solo se descubre ante su propio fracaso en su intento de querer despojar de la sociedad a Dios. Sin embargo, hay una promesa, hermanos, que aumenta nuestra esperanza, que es que la viña no será destruida. Porque mientras abandona a su suerte a los viñadores infieles, el propietario no renuncia a su viña y la confía a otros servidores. Y ahí la importancia de orar por nuestros pastores. Y ahí la importancia para que los pastores no pensemos que seamos más que el que nos envía. Porque a nosotros se nos ha confiado un mensaje y solo podemos predicar aquello que se nos ha encomendado. Y hemos de orar siempre y todos los días por nuestros pastores. Queridos hermanos, ante la actitud de estos labradores, que nuestra actitud sea una actitud de recibir y de aceptar a Dios. De recibirle en nuestro corazón, que es en este tiempo de Cuaresma en el que estamos llamados, para vivir en su presencia y, como hemos rezado en la oración colecta, para estar preparados y celebrar la Pascua. Que no diga de nosotros el Señor: yo esperaba que diesen uvas y sin embargo dio agasajones, que significa uvas que nunca maduran. Le pedimos esta gracia a nuestro Dios, a nuestro Señor, y que nuestra Madre del Cielo nos alcance, que seamos dispuestos a recibirlo en nuestro corazón.
Porque ese último intento que ha hecho Dios de enviar a su propio Hijo es para que nosotros podamos entrar a su reino. Es para que nosotros podamos ser parte de la familia de los hijos de Dios. Y es para que también todos aquellos que no le conozcan a través de nuestro testimonio. Y es esta la gracia que le pedimos hoy al Señor. Que así sea.